Muy buenos días, niños. Vamos a iniciar con nuestra clase de lenguaje correspondiente al día de hoy. Entonces, recordemos que en la sesión pasada habíamos hablado de las palabras sinónimas, antónimas y homófonas. Ustedes ya los identificaron y me enviaron muy juiciosamente sus trabajos. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar de un nuevo tema y es sobre las sílabas tónicas y sobre las sílabas átonas. ¿Qué son estas, profe? ¿Y para qué usted ubicó ahí dos imágenes? Una en donde hay unos músculos grandes y fuertes y otra en donde podemos observar un niño que tiene menor fuerza y que está más cansado. Resulta y pasa, niños, que en las sílabas hay unas que se pronuncian con mayor fuerza, pero hay otras que tienen una menor intensidad. Entonces, ahí en la flechita, ¿cierto? Encontramos una referencia. Decimos, niños, que las sílabas tónicas son las sílabas que pronunciamos con mayor fuerza al decir una palabra. Por eso está ahí ubicado los músculos, ¿verdad? Y en cambio, niños, las sílabas átonas, ¿cierto? Son las palabras que no se utilizan con tanta intensidad y son más débiles. Entonces ya acá podemos identificar la diferencia de unas sílabas y las otras, ¿cierto? Estas son que más fuertes y las otras son más débiles. Listo, niños, para esto, para poder identificar cuál es una sílaba tónica y cuál es una sílaba átona, debemos saber dividir las sílabas, dividir una palabra de forma precisa, ¿cierto? Entonces debemos tenerlo muy en cuenta. Ustedes ya saben dividir sílabas, ¿cierto? Eso lo hemos trabajado ya en clases. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Bueno, niños, entonces vamos a empezar con la sílaba tónica. Como lo mencionábamos anteriormente, la sílaba tónica es aquella sílaba que tiene mayor fuerza en la voz. Entonces, nosotros acá, ¿cierto? Tenemos la palabra soñé, ¿cierto? Entonces, ustedes la van a observar ahí. Y esta palabra soñé la vamos a dividir en sílabas, ¿cierto? Lo primero que tenemos que hacer para identificar una sílaba tónica es dividir la palabra. Acá tenemos la palabra y acá ya la dividimos en las sílabas, ¿cierto? Entonces, posteriormente a eso, nos vamos a dar a la tarea de buscar la tilde. Entonces, acá vamos a, bueno, acá yo ubiqué la tilde, entonces se la va a quitar. Listo, niños. Entonces, acá nos vamos a dar la tarea de buscar la tilde. Entonces, ¿cómo quedaría eso? Vamos a pronunciar la palabra. Si la tilde, ¿y qué tal la tilde estuviera acá? ¿Cómo sería? A ver, ahí en sus casas, ¿cómo quedaría esa palabra? Sería soñé, ¿cierto? Soñé, soñé. ¿Estará bien dicho o no? No, ¿verdad? Porque yo no digo soñé, yo digo ¿cómo? Soñé. ¿Dónde lleva la tilde entonces? En la E. Listo, muy bien, niños. Entonces, ya que nosotros pronunciamos, es muy importante que ustedes pronuncien porque así mismo ustedes van a poder ubicar, ¿verdad? Más específicamente, tanto la sílaba tónica como también pueden identificar cuál es la sílaba que lleva la tilde, ¿cierto? Así como observamos en este ejemplo. Nosotros ubicamos la tilde en la O y no quedaba bien. ¿En dónde iba la tilde? En la E. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría? Soñé. Podríamos también utilizar, digamos, la palabra acá, balcón. Vamos a hacer el ejemplo con la palabra balcón, ¿cierto? ¿Dónde lleva la tilde de balcón? Primero vamos a dividirla en sílabas. ¿En cuántas sílabas se divide balcón? Acuérdense que separo la palabra, ¿cierto? Entonces, balcón. Entonces, ¿cómo quedaría ahí? ¿Dónde iría la tilde? Balcón, balcón. ¿Sonará bien? No, ¿verdad? ¿Cómo sería? Balcón, balcón. ¿Dónde lleva la tilde? Muy bien, en la O. Entonces, esta sería ¿qué? Estas dos serían ¿qué, niños? La sílaba tónica, porque es que la sílaba en donde se encuentra la mayor fuerza. Ustedes lo pueden enunciar y pronunciar en sus casas y se van a dar cuenta de eso. Yo digo soñé. ¿Dónde hay mayor fuerza de pronunciación? En la ñe. ¿Dónde hay mayor fuerza de pronunciación? En con, ¿cierto? Con ñe, ¿cierto? Ahí hay mayor fuerza.
Listo, niños. Entonces, ¿cuál es nuestro segundo tip para poder ubicar una sílaba tónica? Lo segundo es que vamos a intentar pronunciar las palabras remarcando la vocal en cada sílaba. Entonces, lo que estábamos haciendo en nuestro ejercicio anterior, ¿qué tal la tilde, cierto? Estuviera ubicada en la A, ¿cómo quedaría? Ratón, ratón. No quedaría, ¿en dónde va? Ratón. Es decir, que ¿cuál es la sílaba tónica acá, niños? O. Listo, pero entonces recordemos que siempre para ubicar una sílaba tónica debemos separar la palabra, dividirla en sílabas. Entonces la palabra lápiz, ¿en cuántas sílabas se divide? Acá tenemos nuestro ejemplo, hay dos cuadritos, es decir que lápiz se divide en dos sílabas. Entonces después de separar la palabra lápiz, ¿cierto? En dos sílabas, ¿cierto? Después de separarla en dos sílabas, ¿en dónde se encuentra la mayor fuerza? Lápiz, lápiz. ¿En dónde se encuentra la mayor? En la. Es decir, que la sería ¿qué? La sílaba tónica. Melón. ¿En dónde sería o en dónde se encontraría ubicada la sílaba tónica? En lon, porque hay mayor fuerza. Tractor. A ver, tractor. ¿En dónde? En tor. Mayor fuerza. Café. ¿En dónde se encuentra? En fe. Ratón. ¿En dónde se encuentra la mayor fuerza? En on. ¿Cierto, niños? Entonces nosotros mencionamos, ¿verdad? Que la sílaba tónica es la sílaba que nosotros pronunciamos con mayor fuerza al decir una palabra. Y acá hicimos nuestro ejemplo y nos dimos cuenta que es así. Entonces es muy fácil. Sin embargo, niños, hay unos casos especiales que se dan en la conjugación de las palabras, ¿cierto? Especialmente en los verbos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo les voy a mencionar acá un ejemplo. Está cantó, ¿cierto? Que es el arte de ¿qué? De cantar. Pero también está cantó en pasado, ¿verdad? Que es el tiempo, ¿cierto? En donde se está realizando esta acción, ¿cierto? Listo. Entonces, luego de pronunciar más fuerte cada sílaba por separado, ¿verdad? Hay algo que pasa o sucede con las restantes. Y a esto se le conoce como las sílabas átonas. Listo. Entonces recordemos, niños, que las sílabas átonas son las palabras que no se utilizan con tanta intensidad y son más débiles. Entonces, niños, nosotros mencionamos que estas sílabas átonas nunca tienen ningún acento gráfico. ¿Cómo así? Vamos a observar los siguientes ejemplos para esta aclaración. Listo, niños. Entonces, ustedes acá, bueno, nosotros acá estamos observando unos ejemplos, ¿verdad? Bueno, ustedes ahí ya lo observaron. Listo, pero entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que observemos estos tres ejemplos, ¿cierto? Acá encontramos mamá, papá y cancionero, ¿cierto? Entonces, recuerden que debemos, ¿qué? ¿Cuál es el primer paso? Dividir la sílaba. Entonces, vamos a dividir la sílaba. Mamá se divide en ¿cuántas sílabas? En dos sílabas. Papá, ¿en cuántas sílabas se divide? En dos sílabas. Cancionero, ¿en cuántas sílabas se divide? Cancionero. Listo, niños. Entonces, listo, niños. Después de dividir las sílabas, vamos a ubicar las sílabas que tienen tilde. Que sería ma, pa. Esta ya no tiene tilde. Sin embargo, ¿cuál es nuestro segundo tip? Vamos a encontrar la palabra tónica. Recordemos que la palabra tónica es la que tiene ¿qué? Mayor fuerza. Entonces, estas dos es fácil porque tienen tilde, pero hay palabras en las que no tienen tilde, pero tienen una fuerza en una sílaba. Entonces, acá, ¿cuál sería la sílaba que tiene mayor fuerza? Ni, porque uno dice cancionero. ¿En dónde está la mayor fuerza de esa palabra? En ni, cancionero. ¿Sí ven, niños? Entonces ahí encontramos la mayor intensidad. Entonces esta sería la sílaba ¿qué? Tónica. Es decir, que estas serían las sílabas átonas. Muy sencillo, ¿cierto, niños? Entonces acá en mamá, ¿cuál sería la sílaba átona? Ma. Y acá sería pa. Listo, es completamente sencillo. Vamos a ver este ejemplo. Bueno, está la palabra pésame, ¿cierto? Pésame se divide en ¿cuántas sílabas? 3 sílabas. ¿En dónde se encuentra la mayor fuerza? ¿En dónde podemos encontrar esa palabra tónica? Pésame, pésame. Sería P.
Es decir, que sa y me son sílabas átonas. Listo, niños, es muy sencillita la clase del día de hoy, entonces espero que sea entendible para ustedes y prosiguiendo con esta vamos a pasar a nuestra actividad correspondiente para el día de hoy. ¿Y cuál va a ser esta? Lo primero es que ustedes van a sacar sus apuntes en su cuaderno, es muy cortito lo que van a escribir, ¿verdad? Con sus respectivos ejemplos. Luego de eso vamos a pasar a nuestra actividad, que es la siguiente. Ustedes van a escribir estas 10 palabras. Recuerden que para poder ubicar las sílabas tónicas, ustedes deben, ¿qué? Dividir la palabra, ¿cierto? Dividir la palabra ¿en qué? En sílabas. ¿Listo? Entonces, después de que ustedes escriban sus palabritas al frente, ¿cierto? Ustedes la van a dividir en sílabas. Es decir, ¿cómo quedaría esa? Así quedaría dividida mi sílaba. Después de que yo divida mi sílaba, ¿verdad? Voy a pasar a observar en dónde se encuentra la mayor intensidad en esta palabra y la voy a encerrar de color rojo. ¿Listo? Entonces le voy a hacer un círculo en la sílaba en donde se encuentre la mayor intensidad de la palabra, que en este caso sería ¿qué? La sílaba tónica. Listo, niños, esa sería nuestra actividad. Eso lo van a hacer con cada una de estas 10 palabritas. ¿Listo? Entonces, esta sería nuestra primera actividad. Luego de que ustedes desarrollen este primer punto, ¿cuál es la idea, niños? Que ustedes van a leer el capítulo, ¿verdad? Porque, bueno, hubieron unos niños que desarrollaron la actividad muy juiciosamente del libro El Quijote, pero hay otros que no. Entonces, digamos que este libro lo vamos a trabajar poquito a poquito. Sin embargo, vamos a leer un libro que sea más entendible, que es el libro de Los cuentos de la selva de Horacio Quiroga. Entonces vamos a trabajar con un capítulo de este libro que se llama Las medias de los flamencos. ¿Cuál va a ser la idea ahí? Ya les voy a mostrar. La idea, niños, es que ustedes van a leer todo el capítulo, ¿listo? No es muy largo, entonces además es muy entretenedor para ustedes, ¿cierto? Entonces se van a divertir, yo sé que les va a gustar mucho, entonces ustedes van a leer su cuentito, pero ¿qué van a hacer? Ustedes van a buscar 3 palabras que se escriban con C, ¿verdad? Con su respectivo significado. Es decir, un ejemplo acá. Cuerpo. Entonces, ustedes van a escribir cuerpo en su cuadernito y al frente de cuerpo van a buscar su significado en el diccionario. Listo. 3 palabras con C, 3 palabras con S y 3 palabras con Z. Pero, ¿cuál es la cuestión acá? Resulta y pasa de que no vamos a encontrar muchas palabras que inicien con Z. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra dinámica? Nos puede servir, digamos, danzaban. ¿Lleva qué? La palabra, la letra Z. Entonces, sí sirve. Entonces, van a ubicarla y van a buscar su respectivo significado. 3 con S, 3 con C y 3 con Z. ¿Listo? Entonces, esa sería nuestra actividad. La idea, niños, es que ustedes busquen palabras que no sean tan conocidas para ustedes, para pues que sea un poquito más interesante la próxima actividad que vamos a desarrollar. Listo, niños, esto es todo por la clase del día de hoy. Espero que sea entendible para ustedes. Si tienen alguna pregunta, estaré atenta. También les voy a comentar que esta actividad la estaré recibiendo en el transcurso del día viernes. Hay plazo de enviarla hasta el 9 de junio. Después del 9 de junio, niños, ya los demás no van a tener la misma nota. ¿Listo? Entonces, esto sería todo por hoy. Dios les bendiga. Y ahorita, más tarde, nos vamos a conectar para nuestra siguiente clase. Listo, niños. Dios les bendiga.